Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Evelyn Alba Tuya, estudiante de la Universidad Privada San Juan Bautista, 11º siglo, sección A. El tema a exponer es la responsabilidad civil por daño al honor ocasionado por los medios de comunicación. La responsabilidad civil por daños al honor es, sin duda, hoy en día lo vemos más común de lo que se acostumbra en estos tiempos y en esta sociedad. Este tipo de acto que se le atribuye a los medios de comunicación es conocido como libertad de prensa, a lo que ellos se atañen y tratan de visualizar en ese contexto el contenido de las informaciones. El objetivo de los medios de comunicación es claramente informar, emitir opiniones, creencias, mas no inmiscuirse en la vida personal de las personas y mucho menos atentar contra su honor. Los medios de comunicación son el vehículo de información ante cualquier situación que se necesite para esclarecer la verdad. Este debe ser su fin, pero muchos de ellos están vulnerando y violentando, están yendo en contra de este principio. Es ahí donde entra a tallar el derecho civil, más oportuno la responsabilidad civil. También se puede definir a la intimidad como el ámbito de la vida personal y familiar que, de acuerdo a la forma de historia de cada uno y de las normas sociales vigentes en un determinado tiempo y lugar, no esté expuesto a la mirada social, o sea, no esté expuesto su vida íntima y personal, aunque hoy vemos en muchos casos que la vida sexual y sentimental está expuesta, ¿no? Por otro lado, también encontramos a García Toma, que se refiere al derecho a la intimidad, que va a sostener que trata de mantener en reserva aquellas actividades o comportamientos carentes de trascendencia social, y con eso se busca la paz y la tranquilidad de la persona y su familia, ¿no? Las personas que se atañen directamente hacia él. También encontramos a Fernández de Sarego, ¿no? Que nos dice que se debe existir un mayor respeto hacia la vida íntima y privada en cuanto no tenga mayor significación comunitaria. Asimismo, Humberto Quiroga nos hace saber que el derecho a la intimidad es aquel por cual todo individuo puede impedir de los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros. En esta parte por personas públicas que no tienen absolutamente ninguna relación directa hacia él. Por otro lado tenemos a Karel Basak, que nos dice que mediante disposiciones legales, por ejemplo la responsabilidad civil, se protege a la persona de la divulgación de hechos relativos a sí mismo con el fin comercial. Asimismo tenemos a Novoa Monreal, ¿no? Que nos va a dar aquellas situaciones o actividades a los cuales no deberían inmiscuirse los medios de comunicación. Por ejemplo, las ideas y creencias religiosas, aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual, que está muy de moda, aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, la vida pasada del sujeto en cuanto pueda ser motivo de bochorno. Por ejemplo, puede haber sido un expresidiario, pero a la actualidad ya se reinsertó a la sociedad y no tiene por qué tocarse ese tema y mucho menos divulgarse. Defecto de anomalías físicas o enfermedades, comportamientos del sujeto que no es conocido por extraños, ¿no? Ya sea puede ser una enfermedad, como por ejemplo epilepsia, y esto puede originar críticas hacia la persona. Contenido de comunicaciones escritas o orales. Asimismo encontramos que en los elementos de la responsabilidad civil está la imputabilidad, la ilicitud y la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal, el daño. Las normas aplicables en este tema van a ser la Constitución de 1993, el Código Civil, la Ley de Radio y Comunicación, que es la 28.27.8, y normas internacionales. Asimismo, encontramos un daño emergente y lucro cesante. En el daño emergente, porque va a ser la disminución concreta que va a sufrir en su patrimonio, ¿no? Porque en el ingreso de su patrimonio, pues se le puede deshonrar de tal forma que esa persona ya no puede desarrollarse en el campo laboral o profesional en la que normalmente se desempeñaba, y por ende no puede sustentar o seguir ingresando ese básico en su economía, en su patrimonio. El lucro cesante, que es el costo de la oportunidad y se va a manifestar en la pérdida futura de oportunidades. Tal vez esta persona tenía algún proyecto, algún caso específico, y con lo que se le ha deshonrado, pues obviamente por razones claras lo perdería. Asimismo, en los factores de atribución podemos encontrar el factor objetivo y subjetivo, ¿no? Que vendría a ser en la parte objetiva encontraríamos a los medios de comunicación, y en la parte objetiva por los medios de comunicación, porque ahí encontramos la garantía y el riesgo, ¿no? El riesgo que esto involucra para el canal, porque el canal muchas veces trata de
de librarse de responsabilidad, eximirse de responsabilidad cuando no cabe una exhibición, sino una solidaridad, una responsabilidad solidaria. Y los conductores que entrarían en factor de subjetivos. Asimismo, encontramos artículos como el 1969 que nos habla que aquel que por dolo culpa cause daño a otro está obligado a indemnizarlo. El artículo 1970 que aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso por el ejercicio de una actividad riesgosa causa daño a otro está obligado a repararlo. El artículo 1987 que nos habla de la acción indemnizatoria que puede ser dirigida contra el asegurador o por quien dañó. Asimismo, el nexo causal va a consistir en que debe existir una relación causa y efecto. Esto es de antecedente, consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima. De lo contrario, no existiría una responsabilidad civil. Tiene que haber una determinación, una determinada razón para que se responsabilice a una determinada persona y no sea obligada a pagar, ¿no? Asimismo, encontramos que el derecho al honor y a la intimidad también se encuentran regulados por órganos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, debe existir una responsabilidad solidaria entre el canal y el equipo de conductores, productores, periodistas, todos aquellos que van a engrosar ese espacio televisivo. Es ahí donde también entra lo que es la ley de radio y televisión, ¿no? Porque en los principios que ellos emanan tenemos, por ejemplo, la defensa de la persona humana y su respeto y el respeto a su dignidad, que la información que ellos emiten debe ser una información veraz e imparcial, el respeto al honor, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. También encontramos que los fines de la radiodifusión deben tener por finalidad satisfacer las necesidades de las personas en el campo de información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto de los deberes y derechos fundamentales, así como la promoción de valores y de la identidad nacional. Ellos mismos lo están exponiendo de la ley que ellos emanan. Entonces nos merece una responsabilidad clara y concisa que debe existir entre un canal y las personas que ayudan a la difusión de ese programa, de ese contenido, porque hoy en día ya no vemos un contenido sano, sino un contenido que solo involucra buscar ganancias pecuniarias, no abarca más allá. Es por eso que hemos resuelto este tema y con el claro fin de que exista una responsabilidad y que sea entre el canal y todo el conjunto de personas que están ayudando a emitir esta información. Muchas veces no son auténticos con sus objetivos y con sus principios. Es ahí donde entra a tallar el derecho para que exista la protección hacia la persona y hacia sus derechos y no se pueda violentar por terceras personas y mucho menos en público, que se haga de manera que lo conozcan prácticamente por medios de comunicación. La televisión, que es un medio de comunicación masivo, no puede involucrar y no puede violentar contra los derechos fundamentales de una persona que están protegidos. Es ahí donde entra a tallar este tema y con el fin de que en las demandas que existan por responsabilidad civil exista también el principio de congruencia, que el juez a la hora de determinar una indemnización no vaya más allá y sea justo. Eso es todo, profesor. Gracias.